Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Agradezco a mi hermano por su presentación. Bien, mis amados hermanos, vamos a estudiar en este momento pues, una porción más de la palabra del Todopoderoso. Vamos a estudiar un tema que lleva por título No bajar los brazos. Pero para entonces vamos a empezar este estudio con el libro, escudriñando las Sagradas Escrituras en el libro del Éxodo, capítulo número 17, versículo 8. Éxodo 17, capítulo 17, versículo 8 al versículo 14. Dice de la siguiente manera, así. Y vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal, pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusiéronlo debajo de él. Y se sentó sobre ella y Aarón y Hur sosteniendo sus manos, el uno en una parte y el otro de la otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué, que del todo tengo que raer la memoria de Amalec de debajo del cielo. Aquí vemos algo muy interesante, mis amados hermanos. Nos damos cuenta que apenas va pasando el pueblo de Israel. Todavía no se daban las tablas de los 10 mandamientos, los 10 preceptos de nuestro Dios. Y lo que pasa en estos momentos, mis amados hermanos, es de que tenía escasos días que había salido de Egipto. Yo les pregunto, mis hermanos, como un pueblo que acaba de salir de una cautividad en el cual fueron oprimidos durante mucho tiempo después de la muerte de José, ¿verdad? Se les aumentó el yugo a los israelitas en este sentido, a los hebreos, y entonces, mis amados hermanos, pues tenían escasos días, mis hermanos. Le dice Moisés a Josué, organízate con varones para que se pueda pelear con el pueblo de Amalec. Nos damos cuenta que fue el primero en salirle al paso al pueblo de nuestro Dios para pelear en contra de él. Lo más interesante de esto, mis hermanos, es que no existió un ejército. ¿Cómo podría haber un ejército si tenían escasos días de haber salido como qué? Como esclavos, mis hermanos. Ni siquiera tenían la experiencia de haber tomado tal vez una espada o de haber peleado o inclusive podemos decir haber practicado, ¿verdad, mis hermanos? Si eran esclavos, no tenían esa oportunidad. Sin embargo, le dice Dios, le da la instrucción a Moisés y le dice, sube al collado y con la vara, con tus manos levanta tu vara. Y como dice el versículo 12 en las últimas líneas, Aarón y Hur sustentaban sus manos el uno de una parte y el otro de otra. Y así hubo en sus manos firmeza. Firmeza quiere decir en este sentido fe. Hubo fe. Dios le había dicho a Moisés, tú no bajes tus brazos con tu vara, la vas a tener siempre en alto. Siempre vas a subir tus manos con la vara. Y esa va a ser la señal para que yo pueda estar con tu pueblo. Sin embargo, con el pueblo. Sin embargo, si llegases a bajar los brazos, entonces quien va a prevalecer es Amalec. Aquí de alguna manera era una especie de prueba, mis hermanos, para decir Dios, voy a ver qué tan fundamentada tienen la fe. El mismo pueblo se daba cuenta que cuando Moisés tenía las manos arriba, seguían peleando con más ahínco. Pero bajaba las manos y entonces como que las fuerzas venían a menos. ¿Qué es lo que hace Aarón y Hur? Inteligentemente lo sientan en una piedra y entre los dos, ya el más abajo de la estatura de Hur y de Aarón, pues ellos le ayudan a sustentar
la vara con cada una de sus manos. Dios no le dijo, no te ayudes de nadie. Dios le dijo, tú debes de tener las manos arriba. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, vence a los de Amalek, a los amalecitas, mis amados hermanos. Y entonces se obra una gran victoria. Y lo más importante es que pudiera darse cuenta el pueblo que Dios seguía estando con ellos. Ya les había dado señales, mis hermanos, a través de las plagas, a través de cómo salen de Egipto. Y sin embargo, pues todavía Dios le dice, sale a pelear. ¿Qué hubiéramos hecho, mis amados hermanos, si a nosotros nos dicen que no tenemos ninguna experiencia, que saliéramos a pelear? Tal vez muchos diríamos, pero si no tengo la experiencia, ya nada más voy a morir en el campo de batalla. ¿Cómo pudieron haber hecho sus armas, verdad, mis hermanos? ¿Cómo en un tiempo tan corto pudieron haber tenido ya armas? ¿Por qué? Porque tenían escasos días. Pero sabían que iban a cruzar lugares de alguna manera peligrosos, con gente que les iba a salir al paso y que les podía ver, en este caso, que les podía hacer la guerra. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, y como sabe los planes de cada uno de nosotros, pues le dice al pueblo, tú sale a pelear, tú no tengas miedo, que mientras los brazos de Aarón estén hacia arriba, yo seré con cada uno de ustedes. Sin embargo, si llegase a bajar los brazos, el que va a prevalecer es el pueblo amalecita. Y es aquí donde quiero centrar esta historia. Cómo a pesar de las adversidades, mis hermanos, no debemos de bajar los brazos. Tenemos problemas, muchos. Tenemos angustias, también. Tenemos tribulación, no se diga, mis hermanos. Sin embargo, lo que nos dice Dios es que tenemos pruebas y no debemos de bajar los brazos. Tal como lo hizo Moisés, el cual, pues, yo les voy a decir, hermanos, levanten sus brazos, no les voy a decir 5 horas. ¿Cuánto puede haber durado una pelea? Ser una guerra. No es como sale a pelear un round y vienes y descansas y vuelves a estar en el box y vuelves a salir el siguiente round y vuelves a descansar, ¿no? Es una lucha continua. ¿Cuánto tiempo tenía que tener los brazos arriba? Yo les digo, ustedes intenten tener los brazos media hora arriba, hermanos. No lo van a aguantar. 10 minutos no lo van a aguantar. Sin nada, ¿eh? Él tenía la vara, una vara que no pesaba tal vez. Y sin embargo, él, de alguna manera, pues se las ingenia junto con Aarón y junto con Hur. Aquí otra enseñanza. A veces Dios te pone los medios y nosotros cerramos nuestra mente y creemos que nada más debemos de hacerlo nosotros solos. La enseñanza es, tenemos problemas y a veces no queremos compartirlo con nadie porque sabemos que es un problema que nosotros nada más debemos de resolver. Sin embargo, aquí, Aarón y Hur le ayudan a Moisés para que pueda resolver ese problema tan grande que tenía. Porque sabía que si él se daba por vencido, iban a exterminar al pueblo. No los iban a dejar pasar. Y tal vez hasta ahí hubiera llegado el pueblo. Sin embargo, pues Dios ya tenía de alguna manera el plan, ese plan que Dios tiene en cada uno de nosotros para seguir adelante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Pues que no bajó los brazos Moisés. Y vuelvo a poner el ejemplo de una pelea de box. En una pelea de box siempre les dicen a los contendientes, a los que van a pelear en sus esquinas, nunca bajes los brazos, porque esa va a ser tu guardia. Sea para defenderte o sea para atacar, tu guardia siempre debe de estar arriba. Porque cuando te defiendes, pues te estás defendiendo de los golpes que te tira el rival. Y es así como puedes salir adelante en un momento dado. Y sin embargo, si llegas a atacar,
debes de tener también los brazos arriba. ¿Por qué? Porque tu adversario te puede sorprender con un golpe y si tienes la guardia abajo, seguramente te va a hacer trastabillar o caer. Y es lo que nos dice Dios. No bajes la guardia. Te voy a poner pruebas, pero no bajes la guardia. Sigue adelante. Cuando hacemos oración, no hacemos la oración con los brazos abajo, mis amados hermanos. Cuando hacemos oración, cada uno de nuestros hogares, en nuestras recámaras, lo primero que llevamos hacia arriba son los brazos, para implorarle a Dios. Y es una manera de decir, no bajes los brazos, sigue adelante. ¿Por qué? Porque la comunicación con nuestro Dios y la oración es la que te va a ayudar a salir de todos estos problemas. Y es una manera, de alguna forma, de interpretar lo que Dios le decía a Moisés. No bajen los brazos. ¿Por qué? Porque si bajas los brazos, vas a perder esta pelea. Y es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Todos los días nosotros tenemos una lucha diaria, una pelea constante. Sin embargo, ¿qué nos dice Dios? No bajes los brazos, porque a final de cuentas, yo te voy a escuchar y te voy a sustentar, como dice la palabra de nuestro Dios. Dice el Salmo 25, capítulo 25 del libro de los Salmos, versículo 1, de la siguiente manera. Salmo 25 dice así. Versículo 1 del Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y dice el versículo 20. Guarde mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Versículo 21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Aquí el rey David le está diciendo a Dios. Le dice, porque en ti he esperado. Y dice el versículo número 2 de este mismo capítulo 25. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Fíjense qué lectura tan interesante el versículo 2, que nos dice, Dios mío, en ti confío. Y además le dice David a nuestro Dios, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí quienes, mis enemigos. Uno podrá decir, hermano, como yo sigo la palabra de nuestro Dios, yo no tengo ningún enemigo. Totalmente de acuerdo. Porque nosotros no podemos calificar enemigos que tengamos. Tenemos personas tal vez a las cuales pues no les parezca nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, y por ese motivo nos van a atacar. Pero no los clasificamos como enemigos. Son personas que tal vez procuran mal, pero no los clasificamos como tales. Sin embargo, el rey David sí tenía enemigos. Eran con los que peleaban. Eran con los que tenían que salir a hacer la guerra. ¿Por qué? Porque llegaban a atacar a Israel. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos esos problemas. Tenemos problemas de otra índole, es cierto. Como les decía, podemos tener problemas en el trabajo, de que no les gusta la manera que seamos. Podemos tener problemas en el mismo lugar donde vivimos, porque nos ven diferentes. Sin embargo, esa diferencia también, mis amados hermanos, puede causar admiración por la manera en que nos comportamos, por la manera en que andamos, porque podemos ser ejemplo para muchas personas. Pero, pues es verdad que a veces hay personas que son, por así decir, muy negativas, muy envidiosas, y no les gusta que seamos así. Sin embargo, nosotros debemos seguir adelante porque la oración es levantar el corazón a nuestro Dios. Y es lo que levantamos, mis hermanos, nuestro corazón, nuestra mente. Cuando nosotros nos hincamos para orar a nuestro Dios, estamos elevando nuestra alma para que Dios pueda escuchar esa petición. Y dice el Salmo capítulo 86, libro de los Salmos capítulo 86, versículo 3. 86.3 del libro de los Salmos.
al versículo número 7. Dice de la siguiente manera. También es una oración del rey David y dice así: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande es misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondas. Fíjense lo que dice el versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y además perdonador, ¿verdad? Y eso es esa es una de las cualidades que tiene nuestro Dios, que nos perdona y que es bueno, que es misericordioso. Cuando nosotros elevamos nuestra oración, nuestra alma a nuestro Dios, y lo hacemos de todo corazón, nuestro Dios nos va a perdonar y nos va a escuchar. Y dice además, el versículo 5, y grande es misericordia para con todos los que te invocan. Pero es invocar por invocar a nuestro Dios, ¿no? Debemos de invocarlo con el corazón, a sabiendas que lo que le estamos pidiendo, o lo que estamos pidiendo que nos perdone, se lo estemos pidiendo con confianza y con el corazón en la mano. Y dice el versículo 7, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Cuando tenga problemas, yo te voy a llamar, y sí que me vas a responder. Debemos de tener esa confianza. Y dice el versículo 8 al 10, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las gentes que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, tú solo eres Dios. Dice el versículo 9, todas las gentes que hiciste, que ha sido tu creación, vendrán y se humillarán delante de ti. Aún los que no te conocen todavía van a venir y se van a humillar. Yo les pregunto, cuando conocieron la palabra y les entró en el corazón el evangelio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no se humillaron delante de nuestro Dios? ¿No solicitaron el perdón de todas sus faltas por todo lo que habían hecho? Eso es humillarse delante de nuestro Dios. Y no es malo, sino todo lo contrario. Es poner a cuentas todas las cosas que has hecho delante del Todopoderoso. Y dice el versículo 10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, tú solo eres Dios. En el versículo 8 le dice David a nuestro Dios, dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Y rectifica en el versículo 10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, porque tú nada más eres Dios. No hay ningún otro Dios más que tú. Sin embargo, el pueblo de Israel en esos momentos estaba rodeado de muchos pueblos que eran idólatras, que eran paganos y que tenían muchos dioses. De alguna manera David los conocía, porque cuando llegaba a conquistarlos debía de tener el contexto de cuál era su cultura. Dice Hebreos capítulo 3, hermanos. Hebreos capítulo número 3, versículo 12. 3:12 del libro de los Hebreos dice de la siguiente manera. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No seas incrédulo. Si Dios no te escucha en el momento en que tú quieres tu oración, Él va a hacer cuando crea pertinente y te va a dar los medios que tú estás solicitando para salir adelante de ese problema que puedas tener en los momentos en que tú estás invocando a nuestro Dios. Pero no seas incrédulo, no te apartes de Dios, no vayas en pos de dioses ajenos. O como lo hemos visto en otros estudios, que hay quienes hasta en su desesperación de cuál va a ser su futuro o qué es lo que va a pasar adelante, van y con aquellas pitonizas, ¿verdad? O pitonizas para que les lean las cartas, les lean el café, les lean el tarot
y les lean no sé cuántas otras cosas, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque están habidos de saber exactamente qué es lo que va a pasar con ellos. Pero la palabra te dice, no desesperes y no vas a ser incrédulo. No te apartes de Dios. Y dice el versículo 7 y 8 de este mismo capítulo, dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si escuchas hoy su voz, si puedes realmente sentir la presencia de nuestro Dios, te dice, no seas duro de servicio, haz lo que Dios te dice. Dale la reverencia de vida que requiere nuestro Dios. ¿Para qué? Para que Él se pueda dar cuenta que realmente traes un corazón contrito y humillado para que pueda ser escuchado. Y que esos problemas que tienes y esos brazos que tú estás levantando los pueda mirar Dios con agrado. Y dice el libro de Hebreos aquí mismo, pero en el capítulo número 12 del capítulo 12 del libro de los Hebreos, dice de la siguiente manera, hermanos. Capítulo 12, versículo 25, dice así, hermanos. 12, 25 del libro de los Hebreos. Dice así. Escogiendo antes ser afligidos, 12, 25, estoy leyendo el 11. Dice así, mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla de los cielos. No deseches a nuestro Dios, no deseches a nuestro Señor Jesucristo. Inclusive, hermanos, no deseches a aquel hermano que está al frente de tu iglesia, porque de alguna manera Él es el instrumento que está poniendo Dios para que pueda ser escuchado y te pueda llegar la palabra realmente en el momento justo. No lo deseches, sino todo lo contrario. Escucha, pon atención y haz lo que te diga este libro santo. Y dice Hebreos capítulo 2, versículo 2. En este mismo libro de Hebreos capítulo 2, versículo 2 dice de la siguiente manera, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga, ¿de qué? De retribución. ¿Qué quiere decir ángeles, mis hermanos? Más de uno seguramente ya contestó, mensajeros, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir ángeles, dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, por los mensajeros fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Si eres desobediente, como dice aquí la palabra, y eres rebelde, seguramente vas a tener una justa paga. Te van a pagar conforme a tus obras. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Exactamente lo contrario. Ser obedientes y no ser rebeldes, sino escuchar con atención todo lo que Dios nos dice a través de su libro santo y de todo aquel que es obrado nuestro Dios, que lleva la palabra conforme a lo que está establecido en nuestras normas dentro de la iglesia de Dios israelita. Y dice, hermanos, también, 2 de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios, capítulo 4, hermanos, versículo 7 al versículo 9, 4 del 7 al 9. Dice así, tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos. Y dice el versículo 8, estando atribulados, ¿en qué? En todo. Y lo más importante que dice aquí el apóstol Pablo es que en apuros, dice, estamos atribulados en todo, mas no que, hermano, mas no angustiados. ¿Tenemos tribulación? Sí. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Pero no te angusties. No debes tener angustia. ¿Por qué? Porque Dios te va a sostener. Dios te va a sustentar. Y dice en adelante, tenemos apuros, ¿pero qué? Pero no debemos desesperar. Y el 9 dice, perseguidos, mas no
desamparados. Fíjense, hermanos, que tenemos esa bendición hasta estos momentos. La iglesia primitiva sufría en esto, en que eran perseguidos. Y sin embargo, el apóstol Pablo les daba la fe y les exhortaba a que no desesperaran. Nosotros no tenemos ese problema de ser perseguidos. Es cierto, como les dije, nos ven feos, sí, es verdad. Pero eso a quién le importa, hermanos. Si estando bien con Dios, ¿qué nos puede apartar del amor del Todopoderoso de su Hijo? Y dice, hermanos, en este mismo capítulo, el versículo 16 y 17, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva día a día. Y el versículo 17 dice, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Es verdad que este cuerpo se va desgastando día con día. Y lo vemos, hermano. Día con día, el cuerpo exterior se va a ir desgastando y se va desgastando. Van pasando los días. No sé si a ustedes les pasa, pero para mí, todavía siento que fue ayer cuando yo era un adolescente, cuando era un joven. Ahora, hermanos, ya que estoy pasando más del medio centenar de años, me doy cuenta que mi vida ha pasado demasiado rápido. Mi cuerpo se va desgastando poco a poco. Y digo, es la ley de la vida. Porque así está establecido esto. Que debemos crecer, reproducirnos y envejecer. Y morir. Pero dice el apóstol Pablo, por tanto no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva día a día. ¿Qué quiere decir? Que nutriéndote de la palabra de nuestro Dios, que nuestro hombre interior sigue floreciendo. Ese no se acaba, ese sigue adelante. ¿Por qué? Porque el hombre interior es el corazón, la mente y todas las cosas que podemos hacer en favor de nuestro Dios. Dice Salmos capítulo 42. Salmos 42, versículo 1. Versículo 1 al versículo 3. Dice así, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y pareceré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Dice entonces que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lo decía el salmista. Y dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y pereceré delante de Dios. Y el 3 es a lo mejor lo que muchas veces hemos experimentado. Cuando hemos tenido problemas, cuando hemos tenido angustias, cuando creemos que aquellas cosas que nos están pasando no tienen una solución. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Sobre todo las hermanas, en la noche, cuando nadie se da cuenta, es cuando las lágrimas le ruedan por las mejillas y no tienen más que a su almohada para poder contener esas lágrimas. Y dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Tenemos a veces problemas y la gente cuestiona. Tú, el que dices tener mucha fe, el que dices que tienes un Dios maravilloso, el que dices que tienes un Dios que te escucha en todo momento, el que dices que Dios te sustenta ante cualquier adversidad, ante cualquier angustia, ante cualquier tribulación. ¿Dónde está ese Dios? Y hasta nos dicen, no, mira,
prefiero que me dejes aquí donde yo estoy en esta iglesia, en esta religión, que llevarme a la iglesia donde tú estás. Porque tú que no faltas, ve todos los problemas que tienes. Y ahí la gente empieza a cuestionar el poder de Dios. Cuando no saben que nuestro Dios obra en el tiempo perfecto, no cuando nosotros lo creamos. Y dice también el versículo 8 de este mismo libro, de este mismo capítulo, dice el versículo 8 al versículo número 11. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su canción será conmigo. Y oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mientras están quebrantando mis huesos. Mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y dice el versículo número 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es el salvamento delante de mí y de Dios mío. En pocas palabras dice, ¿por qué? Le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás tan preocupado, alma mía? Le dice, ¿y por qué te conturbas en mí? ¿Y por qué tienes tantos problemas en tu mente por esta situación? Y él mismo contesta, espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Ante todos los problemas que pueda tener, ¿qué te dice? No te preocupes. Hay quienes hasta en depresión caen, hermanos. ¿Y qué te dice Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué dejas que te consuma el problema? Debes de confiar en Dios. Confiando en Dios, Él va a hacer. Y como dice, porque Él es el salvamento delante de mí y el Dios es Dios mío. Con esa confianza debemos de estar en todo momento, en todo instante. ¿Para qué? Para que pueda Dios obrar en cada uno de nosotros. Dice, hermanos, también Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo número 5. Versículo número 14 y versículo 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Esa es la confianza que tenemos con nuestro Dios, el saber que nos va a escuchar en nuestras oraciones. ¿Pero qué? Pero Él nos oye conforme a su voluntad, no a la voluntad de cada uno de nosotros, hermanos. Porque queremos, ¿verdad, mis amados hermanos? Que al hacer la oración en el momento que la estamos haciendo y que decimos lo está haciendo con toda la fe del mundo, queremos que en ese momento se resuelvan todos nuestros problemas. Cuando Dios obra día con día en cada uno de nosotros. Y va trabajando y va poniendo las cosas en su lugar. Y cuando menos nos damos cuenta, el problema que teníamos y que nos abatía está resuelto. Y es cuando volteamos y decimos a Dios, qué maravilloso eres. No me había dado cuenta que ibas poniendo las bases para que todo esto se fuera resolviendo. Y hasta que no vi el problema resuelto, es cuando me doy cuenta de tus grandes maravillas, mi Dios. Y dice, hermanos, Mateo capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo número 7. Versículo número 7, hermanos. 7:7 de Mateo. Dice de la siguiente manera. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá.
Versículo 8. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Se pide y se te va a dar, decía el maestro. Y dice, busca y vas a hallar. Llama y se te va a abrir. Dice, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama abrirá. Y el más importante que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Y uno como padre de familia dice, yo trabajo para darle lo mejor a mi hijo. Y a lo mejor, como dice este versículo, no he sido a lo mejor el mejor padre. He tenido muchos errores, como todos. Sin embargo, he tratado de darle lo mejor, conforme a mis alcances. Porque dice la Escritura, porque me ha pedido un pan y se lo doy, no le he dado una piedra. Gracias a que Dios nos ha sustentado. Y si nosotros, que tenemos imperfecciones delante de nuestro Dios, tratamos de ser buenos padres delante de nuestros hijos, ¿se imaginan cómo nuestro Padre delante de cada uno de nosotros? Pues es maravilloso, ¿verdad, hermanos? Es algo indescriptible. Porque como siempre les he dicho, porque nos paga más de lo que merecemos. Dice Hebreos capítulo 13, regresamos a Hebreos, hermanos. Capítulo número 13. Versículo número 5 del libro de los Hebreos. 13:5 de Hebreos, hermanos, dice de la siguiente manera, 5 y 6. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me haga el hombre. Qué hermoso versículo, como toda la Biblia, hermanos. Dice el 5, sean las costumbres vuestras, que no deben de ser avariciosos. Debes de estar conforme con lo que tienes. Dice, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, ¿verdad, mis amados hermanos? Tenemos esa promesa de nuestro Dios, que nunca nos va a desamparar y nunca nos va a dejar. En el entendido, ¿verdad, hermanos? Que nosotros también no tenemos que dejar la palabra del Todopoderoso. No debemos dejar la iglesia, porque como platicábamos la vez pasada, ¿cuántos de nosotros se están resfriando en estos momentos? ¿Por qué? Porque su fe, ¿qué, hermanos? No era la que ellos creían. Y al verse o el sentirse fuera de los atrios de nuestro Dios, creen que su fe se está viniendo abajo. Por eso, dice nuestro Dios, no te desampararé ni te dejaré. Obviamente, si nosotros no lo dejamos. Si seguimos adelante, hermanos. Dice Lucas capítulo 22. Evangelio de Lucas capítulo número 22, hermanos. Versículo 32. Dice de la siguiente manera, 22:32. Dice así, hermanos, Evangelio de Lucas. ¿Hablándole quién? Hablándole nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Dice así, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma, ¿a qué? A tus hermanos. En otras palabras le está diciendo el maestro a Pedro, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, ayuda a permanecer firme a tus hermanos. ¿Qué es lo que dice esto? Es lo que dice confirma. Ayuda a permanecer firme, ¿a quién? A tus hermanos.
Si nosotros gozamos de esa fe, hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Contagiar esa fe a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. ¿A qué le haga falta, hermanos? Debemos de impulsarlo. Debemos de invitar a seguir adelante. ¿Para qué? Para que no se pierda. ¿Para qué? Para que no los ampare Dios y para que nuestro Dios no lo deje. Si no te desampararé ni te dejaré. Y nosotros que estamos firmes, debemos de ayudar a seguir adelante. Por eso, como en los versículos iniciales que leíamos, Moisés levantaba los brazos hacia arriba, para él nada más, no, para todo el pueblo. Para ayudar a los que a lo mejor, a los que estaban peleando, que no tenían fe, que no tenían la experiencia, que a lo mejor no tenían los elementos suficientes para salir a la guerra, pero al ver la fe de Moisés, ellos seguían peleando y no claudicaron y vencieron. Nosotros tenemos esa oportunidad de contagiar de esa fe a nuestros hermanos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Compartirla, hermanos, ayudarles. Y nada más llegar y decirle, hermano, yo tengo mucha fe y se la vengo a pegar. No, por supuesto que no nada más se trata de eso. Sino se trata de ayudarles a escudriñar la palabra. Todos podemos poner nuestro granito de arena para que ninguno se pierda en el camino y ninguno se resfríe por esta adversidad. Dice Colosenses capítulo número 1, epístola del apóstol Pablo a los de Coloso, libro de los Colosenses, capítulo número 1, hermanos, versículo número 9, dice de la siguiente manera, 9 y 10, dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice entonces, hermanos, el versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. ¿Por quién? ¿Por mí? No, por vosotros. Y dice, y de pedir que seas lleno de ¿qué? De conocimiento y de su voluntad y de toda sabiduría y espiritual inteligencia. Aquellos hermanos que se están haciendo a un lado del camino, debemos de orar también por ellos. Como decía el apóstol Pablo, no dejo de orar por vosotros. ¿Para qué? Para pedir que les siga llegando el conocimiento de nuestro Dios a cada uno de ellos. Y que lo espiritual, dice, y además, que toda sabiduría, que sean llenos de sabiduría y espiritual inteligencia. Porque además dice, porque además esto es bueno para andar como hermanas, para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo ¿qué? En el conocimiento de Dios. Dice el versículo 13 de este mismo capítulo, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos dio esa, ¿cómo les puedo decir? Nos dio esa oportunidad, hermanos. ¿Sí? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cuánto no anduvimos en la oscuridad, hermanos? Y ahora que conocemos la luz, yo les pregunto, ¿a quién le gusta estar en lo oscuro? ¿A quién le gusta vivir en la oscuridad? Seguramente a nadie. Todos quieren siempre tener un foco, quieren tener el rayo del sol, quieren tener luz. ¿Por qué? Porque la oscuridad, estoy seguro, que a nadie le agrada. Y dice también el versículo número 23 de este mismo capítulo, dice, si empero permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro.
Entonces dice que debes de estar ¿qué? Firme en la fe y fundado en la fe. Y no te muevas, dice, de la esperanza del Evangelio que habéis escuchado. Ya la conoces. Ya sabes cuál es la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que te toca hacer? No apartarte de ella. Seguir teniendo esa fe. Para que cuando levantemos los brazos nos pueda escuchar Dios con agrado. Dice Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1, versículo número 16 y 17. De Efesios capítulo 1. Dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Dios del Padre nuestro, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Decía el apóstol Pablo a los de Éfeso: no ceso de dar gracias, no dejo de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en nuestras oraciones pedimos por los hermanos que tienen necesidad? Pedimos por los hermanos que requieren de algo. Eso es bueno. Si la respuesta fue unánime, que dijeran, yo hermano, yo en mis oraciones los tengo en memoria, que bueno, me da mucho gusto, hermano. Sigan así. Porque esto es agradable delante del Todopoderoso. Además, dicen que la oración del justo es escuchada por nuestro Dios. Puede más. Dice Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo número 12, versículo 25. Libro de Proverbios del rey Salomón, versículo número 25, 12, 25. Dice de la siguiente manera. Dice así: el cuidado congojoso en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. En otras palabras y en otra versión dice así, hermanos, se los voy a leer. Ustedes vuelvan a leer Proverbios capítulo 12, versículo 25 en la versión que leemos, y yo se los voy a leer en otra versión. Dice de la siguiente manera: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Cuando tenemos problemas y angustias, como se les había dicho hace unos momentos, inclusive caemos en depresión. Y entonces dice los proverbios: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. ¿Y qué es la buena palabra, hermanos? El que podamos exhortarlo, el que podamos confortarlo, el que podamos ayudarle a salir de ese trance en el que se encuentra. Pero todo ¿qué? Todo en base a lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que siga interesando esa persona en escuchar la palabra del Todopoderoso. Terminamos con Éxodo capítulo 17, hermanos. Éxodo 17, que fue la lectura con la cual empezamos, hermanos. Éxodo 17. Y esto es lo que quiero que se lleven en la mente en este estudio, hermanos. Dice de la siguiente manera, 17, versículo 15. Nos vamos a leer este versículo y con esto terminamos. 17:15 de Éxodo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y aquí mismo en la versión que tenemos nos da a entender, más bien nos dice qué quiere decir Jehová Nisi. Dice Jehová mi bandera. Entonces dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová mi bandera. Debemos de tener ese estandarte en lo alto en nuestros corazones y en nuestra mente. Que ese estandarte siempre esté ante todo cualquier problema, ante toda cualquier angustia, ante toda cualquier tribulación. Que Jehová sea nuestra bandera en todo lo que hagamos, para que Dios nos pueda sustentar y nos pueda ayudar a salir adelante en todo lo que le pidamos. Espero haberme dado a entender. Mi deseo es que el Señor los bendiga. Paz a vosotros, hermanos.